Bueno, vamos a leer el capítulo 33 que se llama Emergencias ambientales. Bueno, siento mucho si de pronto se ha visto muy largo todo esto, pero realmente es que es bastante. Yo entiendo lo de los capítulos anteriores, honestamente, y sobre todo el capítulo anterior que tomó el último la tercera parte, que fueron como 2 horas y media, pero y eso que eso era una sola parte, o sea, una sola hoja, ¿sí? Bueno, hoja, fueron 22, pero pues si ustedes están viendo esto y leyendo esto y están haciendo este mismo programa, entenderán a lo que yo me refiero. En fin, entonces, introducción. El cuerpo humano funciona mejor cuando todos los sistemas corporales funcionan correctamente. El equilibrio, un concepto conocido como homeostasis, ya saben que la homeostasis es el balance de todos los sistemas o el equilibrio de todos los sistemas del cuerpo, que son factores ambientales como la temperatura y la presión atmosférica, pueden sobrepasar la capacidad del cuerpo para adaptarse a su entorno. Una variedad de emergencias médicas puede resultar en particular en niños, personas mayores personas con enfermedades crónicas y adultos jóvenes que se esfuerzan demasiado. Esto puede provocar cambios en el estado mental, alteraciones funcionales y posible muerte. Incluso pueden ocurrir emergencias ambientales en cualquier entorno y a menudo acompañan a otras enfermedades y lesiones que requieren tratamiento al mismo tiempo. Por ejemplo, un paciente con un traumatismo potencialmente un paciente con traumatismo con hipotermia tiene un mayor riesgo de muerte que un paciente con una temperatura corporal normal. Como un EMT puede salvar vidas al reconocer y responder adecuadamente a estas emergencias, la mayoría de las cuales requieren un tratamiento médico, un tratamiento inmediato en el lugar y en el hospital. En este capítulo aprenderás cómo se regula el cuerpo, la temperatura central del cuerpo y las formas en que se describen las diversas formas de emergencias relacionadas con el calor, el frío y el agua, incluyendo cómo diagnosticarlas y tratarlas por hipotermia, congelación e hipertermia. Hipertermia es lo contrario de hipotermia. Hiper, para arriba, papá. También o fiebre, calor, como sea. También aprenderá, de hecho, miramos que dice hipertermia. Una condición en la que la temperatura corporal central aumenta 101 grados Fahrenheit, o sea, 38.3 grados o más. También aprenderá sobre emergencias relacionadas con la presión o lesiones por disbarismo, cualquier signo y síntoma causado por la diferencia entre la presión atmosférica circundante y la presión total del gas en diversos tejidos, fluidos y cavidades del cuerpo, causadas por buceo y escalada a gran altitud, lesiones causadas por rayos y envenenamiento, causadas por mordeduras y picaduras. Ok, entonces factores que afectan la exposición. Los siguientes 4 factores afectarán en forma en que una persona se adapta a un ambiente frío o caluroso. Estos pueden utilizarse como estrategias de prevención para quienes trabajan
o juegan en temperaturas ambientales extremas. ¿Jugan? ¿Trabajan o juegan? O juegan, deben ser, o juegan en temperaturas ambientales extremas. Considere estos factores durante la evaluación de su paciente para determinar si estaba preparado para un ambiente frío o caluroso. Un excursionista preparado para una caminata cálida de verano en las estribaciones se presentarán y responderán al tratamiento de manera diferente a la de un viajero varado en un vehículo caliente porque el radiador se desbordó. Condición física. Bueno, primero, condición física. Pacientes que están enfermos o en las personas con mala condición física no podrán tolerar temperaturas extremas, también como aquellas cuyos sistemas cardiovascular, metabólico y nervioso funcionan bien. Por ejemplo, un atleta encima, ¿qué? Un atleta encima, ¿qué es esta vaina? En una cima. El punto o periodo en el que se alcanza el efecto clínico máximo de un fármaco. El pic. Entonces, un atleta, bueno, la condición física rinde mejor. Bueno, un atleta en la cima, pues me imagino que hace referencia ¿cómo se puede llamar eso? A un atleta que está en su cima, más bien, ¿sí? Como en su condición física. La condición física rinde mejor y es menos propensa a sufrir lesiones o enfermedades que alguien con un estilo de vida menos activo. El esfuerzo también influye. Por ejemplo, una caminata rápida generará calor corporal al estar al aire libre en el frío, pero también producirá calor cuando no sea necesario, como caminar sobre una carretera de asfalto caliente porque su vehículo se quedó sin gasolina. Uy, ¿y aquí qué cómo bajo? Bueno, edad. Los niños y los adultos mayores son más propensos a sufrir enfermedades relacionadas con la temperatura. Los bebés tienen una termorregulación deficiente, la capacidad del cuerpo para mantener una temperatura normal al nacer y no tienen la capacidad de temblar ni generar calor cuando lo necesitan hasta aproximadamente 12 a 18 meses. No tenía ni idea. El niño o la relación, la superficie de masa de una, en la relación con la masa de un adulto es mayor que la de un bebé, por lo que los bebés se calientan y se enfrían más rápido. Cuando uno tiene frío, se pone un suéter. Un niño pequeño puede no pensar en hacerlo o hacer dificultades para encontrarlo. Y ponérselo. Por otro lado, los adultos mayores pierden tejido subcutáneo con la edad, lo que reduce su aislamiento. La mala circulación también contribuye a... Dios mío, eso sí. La mala circulación también contribuye a una mayor pérdida de calor. Por eso, las personas mayores suelen usar capas adicionales de ropa. Los medicamentos también pueden afectar el termostato corporal de una persona mayor, lo que aumenta el riesgo de sufrir emergencias relacionadas con la temperatura. Por último, los pacientes mayores también tienen un alto riesgo de caídas y permanecer inmóviles sobre una superficie caliente o fría puede provocar rápidamente una sobreexposición. Ok, por eso es que uno siempre escucha que desafortunadamente que los viejitos son los que más mueren en el calor o en el frío. Bueno, pues es que también
se exponen a esos calores. Bueno, o sea, son muchas cosas. Ok, nutrición e hidratación. Tu cuerpo necesita calorías para tu metabolismo para funcionar. Mantenerse bien hidratado proporciona agua. Ay, ¿qué pasó? Tu cuerpo necesita calorías para... Venga, es que espiché el botón. Ah, no. Para mantenerse bien hidratado proporciona agua como catalizador para gran parte de esto, del metabolismo. La falta de comida o agua agrava tanto el estrés por calor como por frío. Las calorías proporcionan combustible para quemar, creando calor durante el frío. Las calorías. Y el agua proporciona sudor para evaporación y eliminar el calor. El consumo de alcohol puede aumentar la pérdida de líquidos y aumenta el riesgo de emergencias relacionadas con la temperatura. 4. Condiciones ambientales. Factores como la temperatura del aire, ay, la humedad, Dios mío, ustedes no se imaginan yo cuánto detesto la humedad. Y el viento pueden complicar o empeorar las condiciones ambientales. Una brisa ligera ayuda a mantenerse fresco cuando hace calor afuera, pero un viento frío cuando hace frío aumenta, pero un viento frío cuando hace frío afuera puede ser incómodo. Extremos en la temperatura y en la humedad no son necesarias para producir lesiones por calor o frío. Muchas por hipotermia. Los casos ocurren a temperaturas entre 30 grados Fahrenheit, que es 1 grado centígrado, y 50 Fahrenheit, que son 10 grados centígrados. O sea, entre esos grados es donde ocurre la hipotermia. Entre 1 y 10 centígrados, pero entre 30 y 50. 30 y 50. Porque 30, pero por 30 Fahrenheit. Qué raro, pensé que 32 era el punto de congelación, que sería 0. Bueno. La mayoría de la insolación, los casos ocurren cuando la temperatura supera los 26.7 centígrados, o sea, 80 Fahrenheit. Y la humedad es el 80% o superior al evaluar el estado de su paciente. Considere el entorno y si está preparado para esta situación. Los pacientes mayores pueden bajar la calefacción en el invierno o Es que se me vino un recuerdo de alguien que no me cae muy bien, no es mi persona favorita. Pero un viento frío cuando hace frío afuera puede ser incómodo. Extremos en la temperatura y la humedad no son necesariamente para producir lesiones por calor o frío. Muchas hipotermias, los casos ocurren ya he leído esto. Entre 30 Fahrenheit, que es 1 centígrado, y 50 Fahrenheit, que son 10 centígrados. La mayoría de la insolación, los casos ocurren cuando las temperaturas superan los 26.7 centígrados y la humedad es el 80% o superior. Al evaluar el estado de su paciente, considere el entorno y si está preparado ¿para qué? Y si está preparado para esta situación. Los pacientes mayores pueden bajar la calefacción en el invierno o descuido utilizando el aire acondicionado. El verano, por cuestiones de costos, algunas personas podrían no abrir las ventanas en una ola de calor por miedo a los ladrones, obviamente. Comprender las condiciones, y más aún acá, y comprender las condiciones
ambientales puede ayudar a que sus decisiones de tratamiento y le darán una idea de cómo responderá el paciente a su atención. Bueno, dice frío o exposición. Frío o exposición. Bueno, exposición al frío. Bueno, seguimos con la siguiente parte que llama exposición al frío. La temperatura corporal normal es de 36.7 grados normal. 36.7 grados centígrados, o sea, 98 grados Fahrenheit, lo normal. Mecanismos regulatorios complejos mantienen esta temperatura interna constante, independientemente de la temperatura del ambiente, que la temperatura del ambiente dice que es la temperatura del ambiente circundante, o sea, lo de alrededor de afuera de nosotros. La temperatura del entorno circundante, si el cuerpo o cualquier parte de él se expone a ambientes fríos, estos mecanismos pueden verse desbordados. La exposición al frío puede causar lesiones en partes individuales del cuerpo, ya vamos a hablar de eso, individuales del cuerpo, como los pies, manos, las orejas o la nariz, o el cuerpo en su conjunto, dado que el calor siempre viaja de un lugar más cálido a otro más frío. El calor corporal tiende a desplazarse hacia dado que el calor corporal tiende a desplazarse hacia el ambiente. Puede producirse pérdida de calor en las 5 formas siguientes. Ok. Entonces, conducción. Bueno, conducción. Son la pérdida de calor. ¿Qué es la conducción? Es la pérdida de calor por contacto directo. Por ejemplo, cuando una parte del cuerpo entra en contacto con un objeto más frío. Por eso es que siempre hay que tratar cuando haya un paciente que se sospeche que tiene choque, toca ponerle una manta siempre, porque imagínense si lo encuentran en pleno invierno y está tirado en el suelo afuera de un Home Depot o de un Walmart o lo que sea, y está afuera, y por eso hay que cubrir inmediatamente al paciente, porque empieza a tomar la temperatura del ambiente y puede morir hasta por hipotermia. O sea, échenle cabeza. Entonces, es la transferencia de calor de una parte del cuerpo a un objeto o sustancia más fría mediante contacto directo, como cuando la mano caliente toca metal frío o hielo, o se sumerge en agua con una temperatura inferior a 36.7 grados centígrados, o sea, 98 grados Fahrenheit. También se puede generar calor si el objeto o sustancia que se toca está caliente. También se puede generar calor si el objeto o sustancia que se toca está caliente. Ok. Convección. Convección. La pérdida de calor corporal causada por el movimiento de aire. La pérdida de calor corporal causada por el movimiento de aire. Por ejemplo, una brisa que sopla sobre el cuerpo. Ok. Ocurre cuando el calor se transfiere al aire circundante. No, ¿y cuándo vamos a calentar el aire? El aire circundante, como cuando el aire frío se mueve por la superficie del cuerpo. Lo contrario. Una persona que se encuentra afuera en el clima ventoso e invernal y usa solo ropa liviana experimentará principalmente pérdida de calor por convección. Una persona puede ganar calor si el aire que se mueve a través de su cuerpo es más... una persona puede ganar calor si el aire que se mueve a través de su cuerpo es más caliente que la temperatura del ambiente. No entiendo. A ver. Una persona puede ganar calor si el... espérame. Una persona puede ganar calor si el aire que se mueve a través de su cuerpo es más caliente. Más caliente que la temperatura del ambiente.
No, o sea, es un poco complejo, pero es que sí, pero porque me está diciendo dos veces lo mismo, que si aire caliente viene hacia mi cuerpo, puedo ganar calor porque el calor del ambiente está caliente. No, es un poco más complejo que eso. Si está haciendo calor y el calor y el aire está caliente y viene hacia mi cuerpo, pues me voy a calentar. Una persona puede ganar calor si el aire que se mueve a través de su cuerpo es más caliente que la temperatura del ambiente. Por eso a veces encontramos que dicen no, que la temperatura del ambiente es 30 grados Fahrenheit, pero la sensación térmica es 35. Como en desiertos o entornos industriales como fundiciones, pero es más común ver una rápida ganancia de calor en spas y jacuzzis, donde la temperatura del agua puede ser muy superior a la temperatura corporal. Evaporación. ¿Qué es la evaporación? La conversión del agua u otro fluido de líquido a gas. Los estados de la materia, que no se les olvide. Yo no tengo por qué decirles qué son los estados de la materia, pero ya saben cuáles son. La conversión de cualquier líquido en gas. Un proceso que requiere energía o calor por evaporación es el mecanismo natural por el cual la sudoración enfría el cuerpo. Por eso los nadadores que salen del agua sienten una sensación de frío al evaporarse el agua de su piel. Las personas que hacen ejercicio vigoroso en un ambiente frío pueden sudar y sentirse cálidos al principio, pero luego a medida que su sudor se evapora, puede enfriarse. Me vas a acordar de cuando dicen, ay, estoy sudando frío. Eso me vas a acordar de eso, si estoy sudando frío. Entonces, viene la siguiente, que es radiación. Dice, la transferencia de calor a objetos más fríos. Radiación. La transferencia de calor a objetos más fríos del entorno mediante energía radiante. Por ejemplo, la ganancia de calor de un incendio. Sí, es así. Entonces, es la transferencia de calor mediante la energía radiante. La energía radiante es un tipo de luz invisible que transfiere calor por radiación y provoca pérdida de calor. Como cuando una persona está de pie en una habitación fría. El calor también se puede obtener mediante radiación. Por ejemplo, cuando una persona está parada frente al fuego. Respiración. La otra es respiración. Proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, pues sí, ya sabemos qué es eso. Pero provoca la pérdida de calor corporal en forma de aire caliente en los pulmones y exhalan hacia la atmósfera e inhalan aire más frío. En climas cálidos la temperatura del aire puede ser muy superior a la temperatura corporal, lo que provoca que una persona gane calor con cada respiración. Como cuando fui a Palmira. ¡Uy, Dios! Palmira es caliente. Palmira, Valle del Cauca. Ni siquiera estando en la costa atlántica, en la costa norte, sentí tanto calor. Nunca había sentido tanto calor. O cuando estuve en Antioquia. No, mejor dicho, en ningún lugar. En el lugar más caliente que yo estaba en Colombia ha sido Palmira. Pucha, eso es lo que decía. Tú respirabas el aire estaba caliente. Uy, no. Y uno respiraba ese aire caliente y, uy, horrible, se sentía maluco, era incómodo estar ahí para mí. Bueno, no es que sea, pero, ¿qué es yo detesto el calor por eso, detesto el calor. Yo soy del frío, yo me puedo meter a una nevera, yo incluso trabajé en lugares donde había neveras y yo me iba a meter en la nevera en camiseta y yo era feliz así, yo. En fin, la velocidad y la cantidad de pérdida o ganancia de calor del cuerpo se pueden modificar
en tres maneras. Entonces, dice así: aumenta o disminuye la producción de calor. La primera, aumenta y disminuye la producción de calor. Una forma en que el cuerpo puede aumentar su producción de calor es aumentar la tasa de metabolismo de sus células. El cuerpo puede lograr esto mediante un escalofrío, movimiento activo de muchos músculos para generar calor. Además, las personas suelen tener una necesidad natural de moverse cuando tienen frío. Cuando una persona tiene calor, tiende a reducir el nivel de actividad, reduciendo así la producción de calor. Bueno, tiene sentido. La segunda, muévase a un área donde la pérdida de calor disminuya o aumente. La forma más obvia de reducir la pérdida de calor de radiación y convenciones es salir de un entorno frío y buscar refugio del viento. Lo mismo ocurre con un paciente que tiene demasiado calor. Lo mismo ocurre con un paciente que tiene demasiado calor. Simplemente mover al paciente a la sombra puede reducir la temperatura ambiente en 10 grados o más. Si no puede mover al paciente, cree sombra y aumente la circulación del aire abanicándolo. Ok, ya sabemos que la radiación es la transferencia de calor hacia los objetos más fríos del entorno mediante la energía radiante. Por ejemplo, la ganancia de calor en un incendio. Y la otra que hablo aquí, que son las convenciones, que es la pérdida de calor corporal causada por el movimiento de aire. Por ejemplo, una brisa que sopla el cuerpo. Listo. Radiación, cuando yo transfiero calor a un objeto. Y convención, cuando el aire que me rodea... La pérdida de calor corporal causa... Sí, el aire que me rodea sopla... La pérdida corporal causada... Es la pérdida de calor causada por el movimiento de aire. Por ejemplo, una brisa. La convención es cuando me enfrío por medio de un objeto, por medio del viento. Ya, pocas palabras. La ropa adecuada al entorno. Para evitar la pérdida de calor en ambientes fríos, use capa. Para la tercera, que es usar ropa adecuada al entorno. Para evitar la pérdida de calor en ambientes fríos, use capas de ropa que proporcionen un buen aislamiento, como lana, plumón y telas sintéticas. La ropa protectora atrapa la transpiración y previene la evaporación, lo que impide el enfriamiento. Mantenga la cabeza, las manos y los pies cubiertos si es posible. Quítese la ropa mojada para favorecer la pérdida de calor en ambientes cálidos. Use ropa ligera y holgada, especialmente alrededor de la cabeza y el cuello. Para mí, si mi cuello está frío, el resto del cuerpo está bien. Ahora, ¿por qué? Porque recuerden que aquí tenemos una cosa que se llama el hipotálamo. Recuerden que aquí también en el cerebro, aquí donde están esta parte, aquí es donde está el termostato del cuerpo. No se les olvide, ¿sí? Que ya saben que en el cerebro, las partes del cerebro, tenemos ya, para que no se nos olvide, aquí está el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Sí, entonces cuando ya con eso, para mí es más que suficiente por eso es que aquí en esta parte del cuerpo, que el cerebelo, la médula espinal, perdón, o el tronco encefálico, que es más arriba, un poquitico más arriba, para mí, mientras que esa parte esté
fría, esta parte para mí, ya. Yo por eso usaba, de hecho, cuando alguien tenga fiebre, pónganle aquí compresas frías, no acá, póngansela aquí, en esta zona, como consejo. Hipotermia. Vamos a ver qué es hipotermia. Pues ya todos saben qué es hipotermia, ¿no? Pero pues vamos a leer qué dice acá. Cuando la temperatura corporal total desciende, la condición se denomina hipotermia. Hipotermia significa temperatura baja. Se diagnostica cuando la temperatura central del cuerpo, ya sabemos que la temperatura central es la temperatura de la parte central del cuerpo, por ejemplo, el corazón y los pulmones y los órganos vitales. ¿Ok? O sea, la temperatura central del cuerpo, la temperatura del corazón, pulmones y órganos vitales desciende por debajo de los 35 grados centígrados o 95 grados Fahrenheit. El cuerpo generalmente puede tolerar una caída en la temperatura central de unos pocos grados. Sin embargo, por debajo de este punto crítico, el cuerpo no puede regular su temperatura ni generar calor corporal. Comienza entonces la pérdida progresiva de calor corporal. Para protegerse contra la pérdida de calor, el cuerpo normalmente contrae los vasos sanguíneos en la piel. Por esto, da como resultado la apariencia característica de los labios y las yemas de los dedos azules, o sea, cianosis. Como precaución secundaria contra la pérdida de calor, el cuerpo tiende a generar calor adicional mediante escalofríos. La pérdida de a medida que la exposición al frío, si la enfermedad empeora y los mecanismos se ven desbordados, muchas funciones corporales comienzan a ralentizarse y el estado mental se deteriora. Con el tiempo, el funcionamiento de órganos claves como el corazón comienza a disminuir. Sin tratamiento, esto puede provocar la muerte. Hipotermia. La hipotermia puede desarrollarse rápidamente como cuando alguien está inmerso en agua fría o gradualmente como cuando una persona está expuesta al ambiente frío durante varias horas o más. Recuerde que la temperatura no tiene que estar por debajo del punto de congelación. Para que ocurra la hipotermia en invierno, recuerde que la temperatura no tiene que estar por debajo del punto de congelación para la hipotermia. Ok. Para que ocurra la hipotermia. Ok. Entonces, en invierno, la hipotermia a temperaturas muy por encima del punto de congelación pueden desarrollar, temperaturas por encima del punto de congelación pueden desarrollarse en personas sin hogar y aquellas cuyas casas carecen de calefacción. Incluso en verano, los bañistas que quedan en agua durante mucho tiempo corren el riesgo de hipotermia. Como todas las condiciones relacionadas con calor y el frío, la hipotermia es más común entre personas jóvenes y mayores y aquellas con enfermedades quienes tienen menos capacidad para adaptarse a temperaturas extremas. Pacientes con lesiones o enfermedades como quemaduras, lesiones por choque en la cabeza, ataque generalizando la infección. ¿Qué? Un stroke, perdón. Esto es un stroke. ¿Cómo es que se le dice en español? Un accidente cerebrovascular, pero cuando le dicen, ¿cómo es que le dicen a eso? Derrame. Generalizado por infección, lesiones en la médula espinal, diabetes, hipoglucemia son más susceptibles a hipotermia, al igual que los pacientes que han tomado ciertos medicamentos o consumo de alcohol. Signos y síntomas. Signos y síntomas de hipotermia generalmente se vuelven más graves
a medida que la temperatura central de caídas, que los signos y síntomas de hipotermia generalmente se vuelven más graves a medida que la temperatura central cae. La hipotermia generalmente progresa a través de 4 etapas, como se muestra en la siguiente tabla, ya la vamos a mirar. Aunque no existe una distinción clara entre las etapas, los diferentes signos y síntomas de cada una le ayudarán a estimar la gravedad de la afección. Al evaluar a un paciente en el campo deberás poder distinguir entre leve y una grave hipotermia. Entonces, dice así que, bueno, está así. Entonces dice que extende hipotermia como los extend. No tengo ni pinche idea qué es extend. Vamos a buscar de una vez. Ok, medida. Medida de hipotermia. Tenemos signos y síntomas. La otra son respuesta cardiorrespiratoria. Y la otra que son niveles, el nivel de conciencia. Entonces, cuando es mediana, entre los 90, 95 y 90 Fahrenheit. Signos y síntomas. Entonces, para eso empieza a temblar. No, esto tengo que traducirlo. A ver. Shivering before stamping. Temblando o espasmos, alcancé a ver que decía algo de espasmos en los pies. Entonces, sí, espasmos en los pies. Entonces, cuando signos y síntomas, cuando es moderado, entre 90 y 92 grados Fahrenheit y va cayendo, ¿no? Cuando es mediano es 95, entre 95 y 90. El moderado, entre 90 y 82. La pérdida de coordinación, los músculos stiffness, stiffness, no sé. Vamos a mirar qué es eso. Rigidez muscular. Entonces, pérdida de coordinación, rigidez muscular y coma. Y ya severa, que es menos de 82 Fahrenheit, ya es una muerte aparente. Ok, entonces la respuesta cardiorrespiratoria dice que constriñe los vasos sanguíneos y una respiración rápida entre los 95 Fahrenheit y los 90, que es mediana. Cuando es moderada, hay una respiración lenta. Bueno, estamos hablando entre los 90 y los 82 Fahrenheit. Entonces, una respiración lenta, lento o rápida o pulsación, y hay disritmias. Ya saben que las disritmias es al corazón. Y cuando son severas, que es menos de 82 Fahrenheit, puede haber un paro cardíaco. Entonces, la última, nivel de conciencia. Venga, porque esta palabra sí no tengo ni idea. Withdraw.
withdraw. Ok, miremos qué es esto. Dice que es retirado o retirada. Tengo que preguntarle a mi esposa esa parte porque no entiendo. Withdraw. Bueno, ya lo miraremos. Entonces, en el nivel de conciencia moderado, que es entre 90 y 82 Fahrenheit, empieza a estar confundido, letárgico, somnoliento, progressing toward un response. Va a empezar a estar sin respuesta. Y ya severo, que es a los menos 82 grados Fahrenheit, ya está totalmente inconsciente. Bueno. Entonces, para evaluar la temperatura corporal central, ok, ¿cómo sería esto en inglés? CBT, Corporal Body Temperature. Corporal Body Temperature del paciente, tire hacia atrás de su guante y coloque el dorso de su mano sobre la piel del paciente en un punto del abdomen. O sea, que ponga así esta parte, la palma así en el abdomen del paciente. Esta zona del cuerpo suele estar bien protegida y le dará una idea rápida y general del estado del paciente, de la temperatura central del paciente. Si la piel se siente fría, es probable que el paciente esté experimentando un resfriado generalizado y sea una emergencia. Para evaluar la temperatura corporal central de un paciente, retire el guante y coloque el dorso de la mano sobre la piel del paciente en un punto del abdomen. Si usted trabaja en un ambiente frío o dependiendo de los productos locales, es posible que lleve consigo un termómetro de hipotermia que registra temperaturas centrales más bajas. Debe insertarse en el recto. Para una lectura precisa, los termómetros regulares no registrarán la temperatura de un paciente con una presión central significativa por hipotermia. Una leve hipotermia ocurre cuando la temperatura central es mayor de 90 grados Fahrenheit. Como lo menciona ahorita el cuadro. A ver nuevamente el cuadro, que es moderado, que es por encima de los 90. De 90 a 95. ¿Y cuánto es la temperatura corporal? 97. 97, 98. 98, sí. Entonces, una leve hipotermia ocurre cuando la temperatura central es mayor de 90, pero menor de 95 Fahrenheit. El paciente suele estar alerta y temblando en un intento de generar más calor mediante la actividad muscular. El paciente puede saltar y patear. Las pulsaciones o la frecuencia cardíaca y la respiración suelen ser rápidas.
La pulsación y la frecuencia cardíaca y la respiración suelen ser rápidas. Esto hay que señalarlo. La piel, las personas de piel clara pueden enrojecerse, pero con el tiempo pueden verse pálidas y luego cianóticas. En un ambiente frío puede tener labios o yemas de los dedos azulados debido a la constricción de los vasos sanguíneos en la piel por parte del cuerpo para retener el calor. Wow, voy a señalar esta parte, esto es importante. Ok, no, espera porque aquí no puedo señalar todo tampoco. A ver. Ok, ahora sí. Ok, listo. La moderada hipotermia. Ay, pucha. La moderada hipotermia existe cuando la temperatura central es de 82 a 90 Fahrenheit. Cuando la temperatura central, si la temperatura es inferior a 32 grados centígrados o 90 Fahrenheit. Los escalofríos cesan y la actividad muscular disminuye. Al principio cesa la actividad muscular fina, como el movimiento coordinado de los dedos. Con el tiempo, a medida que la temperatura cesa, la actividad muscular fina, como el movimiento coordinado de los dedos, la temperatura desciende aún más. Se detiene toda actividad muscular y el estado mental se deteriora. Ok. Entonces, aquí lo importante sería, al principio cesa la actividad muscular fina, como movimiento coordinado de los dedos. Movimiento coordinado de los dedos. Con el tiempo, a medida que la temperatura desciende aún más, se detiene toda actividad muscular y el estado mental se deteriora. Wow. La severa hipotermia, que es menos de 82 Fahrenheit. Esa, la hipotermia severa. Ocurre la temperatura central. ¿Qué? ¿Gotas? Cae. Es que hizo la traducción, Dios mío. La temperatura central cae. El paciente se vuelve letárgico y por lo general deja de luchar contra el resfriado. El nivel de conciencia disminuye y el paciente puede intentar quitarse la ropa. A esto le siguen problemas de coordinación, pérdida de memoria, junto con una disminución o pérdida total de la sensibilidad al tacto, cambios de humor y deterioro del juicio. El paciente se vuelve menos comunicativo y experimenta rigidez en la muscular y en las articulaciones y tiene dificultad para hablar. El paciente comienza a mostrarse rígido. Pucha.
Entonces, si la temperatura central sigue cayendo, los signos vitales, tanto las pulsaciones, se vuelven más lentas y débiles. Las respiraciones se vuelven superficiales o ausentes. Las respiraciones, la temperatura central sigue cayendo, los signos vitales se ponen lentas. Las pulsaciones se vuelven más lentas y débiles. Las respiraciones se vuelven superficiales o ausentes. Puede ocurrir arritmias cardíacas a medida que la presión arterial disminuye. Una temperatura central, si la temperatura es inferior a 26.7 centígrados o 80 Fahrenheit. Una temperatura central disminuye inferior a 80 Fahrenheit, puede cesar toda actividad cardiorrespiratoria. La reacción pupilar es lenta y el paciente puede parecer muerto. Sin embargo, nunca asuma que es un paciente con un resfriado sin pulso. Un paciente con resfriado y sin pulso está muerto. ¿Qué? Los pacientes pueden sobrevivir a una enfermedad grave de hipotermia si la emergencia es apropiada. Si es apropiada emergencia, esa traducción tan rara. Si es apropiada emergencia, si se proporciona la atención de emergencia apropiada, más bien. Es fundamental que realice una evaluación prolongada de las pulsaciones y haga una comprobación hasta 1 minuto completo. Evalúe en la carótida o la femoral las pulsaciones. En un paciente con aparente paro cardíaco de hipotermia, no debe considerarse muerto hasta que haya intentado un recalentamiento agresivo junto con la reanimación. Recuerde el dicho: nadie está muerto a menos que esté cálido hasta que esté cálido y muerto. Es importante tener en cuenta que los pacientes que hayan fallecido por una causa distinta a la hipotermia está frío al tacto. Sin embargo, habrán signos adicionales y obvios de muerte, como la rigidez cadavérica. La regla del caliente y muerto no se aplica a estos pacientes. Bueno. Palabras de sabiduría. No es raro que algunas personas sufran hipotermia sin darse cuenta de que tienen frío. Esta situación puede ocurrir cuando los pacientes han consumido alcohol o drogas. No es raro que las personas sufran de hipotermia sin darse cuenta de que tienen frío. Esta situación puede ocurrir cuando los pacientes han consumido alcohol o drogas. Por ejemplo, un aficionado en un partido de fútbol americano universitario puede consumir alcohol sin sentir calor, quitarse la camiseta y sufrir hipotermia. Estos pacientes pueden presentar estado mental alterado. No des por sentado esto o esta presentación es solo el alcohol, considerando la hipotermia incluso si el paciente informa que no siente frío. Ok. Increíble, ¿no? Bueno, lesiones locales por frío. La mayoría de las lesiones por frío se limitan a partes expuestas del cuerpo. Las extremidades, en particular los pies y las manos, así como las orejas, la nariz y la cara, son especialmente vulnerables a las lesiones por frío. Cuando las partes expuestas del cuerpo se enfrían mucho, pero no se congelan, pueden producirse lesiones como la congelación y el pie de trinchera. Cuando las partes se congelan, la lesión se denomina congelación. Entonces, es un daño a los tejidos como resultado de la exposición al frío. Partes del cuerpo congeladas o parcialmente congeladas se congelan. Parcialmente congeladas. Pucha. Uy, puta. Manos, nariz y los pies particularmente susceptibles a la congelación. Si es posible, determine la duración de la exposición, la temperatura a la que estuvo expuesta la parte del cuerpo y la velocidad del viento durante la exposición. Estos factores importantes le ayudarán a determinar la gravedad de la lesión local por frío.
También deben investigar estos posibles factores subyacentes: exposición a condiciones húmedas, aislamiento inadecuado del frío o del viento, circulación restringida por ropa o zapatos, ajustados a enfermedad circulatoria, fatiga, mala nutrición, abuso de alcohol o drogas, hipotermia, diabetes, enfermedad cardiovascular y, por supuesto, la edad. En hipotermia, la sangre se desvía de las extremidades para mantener la temperatura central. Esta derivación de la sangre aumenta el riesgo de lesiones locales por frío en las extremidades, oídos, nariz y cara. Por lo tanto, el paciente con hipotermia también debe evaluarse por la congelación u otra lesión local por frío. Lo contrario también es cierto. Recuerde que tanto el frío local como el sistémico y su exposición pueden ocurrir lesiones en el mismo paciente. Pie de inmersión y escarcha. Frostnip and immersion foot. Después de un tiempo prolongado a la exposición con el frío, la piel puede congelarse mientras que los tejidos más profundos no se ven afectados. Esta afección, que a menudo afecta las orejas, la nariz y los dedos, se denomina congelación por frío. Dado que la congelación por frío suele ser indolora, el paciente a menudo no se da cuenta de que se ha producido una lesión por frío. El pie de inmersión se produce después de un periodo prolongado a la exposición al agua fría. Es particularmente común en excursionistas o cazadores que permanecen de pie durante mucho tiempo, o un río o un lago, tanto en la congelación como en el pie de inmersión. La piel está pálida, blanca y fría al tacto. El color no se normaliza tras la palpación. En algunos casos la piel del pie se arruga, pero también puede permanecer suave. El paciente refiere pérdida de sensibilidad en la zona lesionada. ¿Se puede comer eso? Ok. Congelación. Lo mismo. Frostbite. Vamos a asegurarnos. Congelamiento sería más bien. Veo que apunta en congelación, helada. Congelación. Bueno. Es una lesión local por frío más grave, ya que los tejidos se congelan. La congelación daña permanentemente las células, aunque se desconoce el mecanismo exacto por el cual se produce el daño. La presencia de cristales de hielo dentro de las células puede causar daño físico. El cambio en el contenido de agua en las células también pueden causar cambios en la congelación de electrolitos críticos, produciendo cambios permanentes en la química celular. Cuando el hielo se descongela, se producen más cambios químicos en la célula, causando daño permanente o muerte celular, llamada necrosis o gangrena. Si se produce gangrena, puede ser necesario extirpar quirúrgicamente el tejido muerto, a veces mediante la amputación. Después de un daño menos severo, la parte expuesta se inflamará, estará sensible al tacto y no podrá tolerar exposición demasiado frío. Si se produce gangrena, puede ser necesario extirpar quirúrgicamente el tejido muerto. Manipulación después de menos severo. La parte expuesta se inflamará y estará sensible al tacto y no podrá tolerar exposición demasiado al frío. Hijo de pucha. ¿Esto cómo está?
No se pendejo. La gangrena o la necrosis o muerte celular permanente ocurre cuando el tejido se congela y se producen cambios químicos destructivos en las células. La congelación se puede identificar por la sensación dura y cerosa de los tejidos afectados. La parte lesionada se siente firme o congelada al tocarla suavemente. Si congelación es solo piel profunda, se sentirá correosa o gruesa en lugar de dura. Puede presentar ampollas e hinchazón en las personas de piel oscura. Ampollas e hinchazón. Y pueden ser más sutiles y más difíciles de apreciar. Tenga un alto índice de sospecha para las posibles congelaciones en estos pacientes. Si la exposición al frío ha sido sustancial, los tejidos se sienten anormales. En personas de piel clara, con una profunda lesión que se ha descongelado total o parcialmente, la piel puede verse roja o blanca, o puede estar moreteada y cianótica, morada y azul. Uy, no sé. Al igual que con una quemadura, la profundidad del daño en la piel. ¿Qué significa esta parte de Widra? Como que no quiere hablar, callado, como que... Es que busca el significado en inglés y no me... y dice, mira lo que dice. Because withdrawn puede significar otras cosas también. Entonces tú lo tienes que buscar withdrawn behavior. Dice que es retirado. Withdrawn behavior or attitude. O sea, es una actitud. Yes. Acción de retroceder en orden de alejándose del enemigo. Retirada, retreta. Acción, efecto, retirar uno, retirarse. Retiro a apartamiento, como aislamiento, recogimiento, incomunicación, reclusión, clausura. Acción de retroceder en orden, alejándose del enemigo. No. Esa era mi pregunta. ¿Qué significa aquí? En el level of consciousness dice que withdraw. Okay, but it's not. You're not going to be unconscious, but you are going to be like... ¿Como atontado? What? Look up level of withdrawn level of consciousness. Típicamente, a ver qué dice en español. Típicamente, generalmente se refiere a un estado en el que la conciencia y la capacidad de respuesta de un individuo a su entorno se reducen, a menudo debido a una condición médica o lesión que afecta al cerebro. Esto puede variar desde una somnolencia leve hasta un estado similar al coma, y a menudo se caracteriza por una disminución del estado de alerta, dificultad para despertarse y deterioro de la función cognitiva. Ok. Dice que puede ser un letargo, nivel de alerta levemente deprimido en el que una persona puede despertarse fácilmente y puede responder a órdenes simples. Bueno, y ahí hay unos, pero más es referente como a que es un estado de conciencia. ¿Qué? Un estado, voy a ver, de una somnolencia leve. Se withdraw. ¿Sí? Es que no entendí. ¿Tú cuando le dices eso a alguien, ¿cómo se lo dices? ¿Qué está qué? ¿Qué está qué? Withdraw. If someone is como exactamente lo que leíste, exactamente eso. Como que John, Y yo sé. despierta. Yo sé así. Es igual que somnolencia, ¿cómo dice? Somnolencia. Algo que no está No está alerta. contestando, pero está despierto, pero no está contestando.
¿Y tú lo dirías en qué contexto, por ejemplo? That person is withdrawn. Withdrawn. They appear withdrawn with their effective hypothermia. They're withdrawn because they're. También tú lo puedes hablar de los animales así. Si tú lo usas un animal, qué pecado, pero los animales se hacen withdrawn. ¿Sí me entiendes? Que se ponen en la esquinita, se quedan. Como retraídos, como sí, así. Sí, como que escapado, Como si estuvieran regañados. Withdrawn, como que no me toques, no me mires, ¿sí? Pero withdrawn, en ese contexto estaba hablando de consciousness. Ajá. ¿Cómo dices eso? Level of consciousness. 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 How do you say consciousness? Conciencia. Conciencia. Entonces, el nivel de conciencia, entonces, withdrawn en ese contexto es como que tú estás acá, pero estás como un poquito Allá. más cerca al unresponsive. ¿Sí me entiendes? Tú estás como que estás despierta, pero también tú eres como que O sea, estás más allá que acá. pues lo que dice Google es más preciso, mi amor. Ajá, ok. No, quería saber cómo tú en qué contexto lo utilizas. Lo utilizarías. Pues No, ya me regreso. consciousness, yo no sé mucho de eso, porque eso no es parte de mi trabajo. Pero yo sé que withdrawn puede significar otras cosas también, lo que te dije, de los animales y otras cosas, para que entiendas la palabra en inglés. Ok. ¿Y por qué no? No supe que... Sí, pero ¿eso tiene sentido? Sí, ya ahora sí tiene sentido. ¿Seguro? Sí, es como estar así, como ido. Puede ser que los ojos están cerrados. Puede ser. Es que sí, es que hay una parte por acá. Yo la señalé con colores. Con colores. ¿Cuáles son los Más importantes. Sí, cuáles son los síntomas? Por ejemplo, en ese... El paciente suele estar alerta y temblando en un intento de generar más calor mediante la actividad muscular. El paciente puede saltar y patalear. Las pulsaciones o la frecuencia cardíaca y la respiración suelen ser rápidas. La piel y las personas de la piel clara pueden enrojecerse, pero con el tiempo pueden verse pálidas y luego cianóticas. Y también dice por acá, dice que... no, estos son de los síntomas. Pero no hablaba, no, en este sí no hablaba... Signs. Sí, de eso. Pero señalé cuáles son los síntomas físicos. Pero no pero los mentales sí ya los habla aquí. Este es frente al estado de conciencia, como dice. Gracias, mi amor. Pero a cardiorespiratory response is signs and symptoms. Los tres cosas. Sí, pero esto es, mira, lo que sucede, signos y síntomas, respiratory Por eso response. estoy diciendo. Ajá, y level of consciousness, hay 3. Gracias. Ok. ¿Sube un ratico? Señora. ¿Sube un momento para la sala? ¿Por la tabla, baby? Entonces, severe is apparent death, cardiac arrest, unresponsive. Moderate is loss of coordination, muscle stiffness. Baby.
Al igual que con una quemadura, la profundidad del daño de la piel variará. Con congelación superficial solo se congela la piel. Con profunda congelación los tejidos más profundos también se congelan. Es posible que no puedas notarlo superficialmente de lo profunda congelación en el campo. Incluso un cirujano experimentado es posible que en un entorno hospitalario no se pueda determinar hasta varios días después de la exposición y las lesiones. Evaluación de las lesiones por frío. La gestión de hipotermia en el campo, independientemente de la gravedad de la exposición, consiste en estabilizar los ABC y evitar una mayor pérdida de calor. Cúbralo. Evaluación de la escena. Por lo general, la evaluación del lugar comienza con la información proporcionada por el despacho. Observe las condiciones ambientales, temperatura del aire, sensación térmica y si está húmedo o seco. Son aspectos importantes. La evaluación de la escena y probablemente afectará al paciente. Asegúrese de que la escena sea segura para usted y para los demás, o sea, al personal de emergencia y de respuesta. Identifique posibles riesgos de su seguridad, como césped mojado, lodo o calles heladas. Los entornos fríos pueden presentar desafíos especiales tanto para usted como para su paciente. Considere riesgos especiales como las avalanchas. Use precauciones estándar y considere la cantidad de pacientes que puedan tener. Solicite ayuda adicional como un equipo de búsqueda y un equipo de rescate lo más rápido posible. Mientras observa la escena, busque indicadores de MOI. Por ejemplo, porque dice aquí 2 veces. Ok, de MOI. Por ejemplo, si encuentra un vehículo en una zanja aislada de la carretera y el techo y el capó del vehículo están cubiertos con nieve fresca, entonces se puede asumir que el paciente estaba en un accidente automovilístico. Vehículo en una zanja aislada en una carretera y el techo y el capó del vehículo están cubiertos por nieve fresca, entonces se puede asumir que el paciente estaba en un accidente automovilístico. Vea pues, y ha estado expuesto al frío durante un largo periodo de tiempo. Evaluación primaria. En una emergencia, ¿qué? En una emergencia por frío de su paciente, queja principal puede ser solo que tenga frío o un resfriado, o que el frío sea una complicación adicional de una lesión o traumatismo médico preexistente. Realice un examen rápido para determinar si existe una amenaza para la vida y, de ser así, trátela. Si la queja principal si simplemente siente frío, evalúe rápidamente al paciente la temperatura central, colocando el dorso de la mano sobre el abdomen. Evalúe rápidamente el estado mental del paciente utilizando la escala ACPO. Un estado mental alterado indica la intensidad de la lesión por frío. Considere la inmovilización espinal según su evaluación de la escena y la queja principal. Su evaluación debe tener en cuenta los cambios fisiológicos que ocurren como resultado de hipotermia. Si cree que el paciente está en paro cardíaco, proceda directamente a C. Okay. Que proporciona compresiones torácicas de alta calidad. Luego aborde las vías respiratorias y la respiración A-B. Después asegúrese de que el paciente tenga una respiración adecuada y las vías respiratorias están respirando. Si la respiración de su paciente es lenta o superficial, la ventilación con un dispositivo bolsa mascarilla puede ser necesaria. Usar agua tibia y humidificada, oxígeno
si está disponible, porque ayuda a calentar al paciente de adentro hacia afuera. Agua tibia y humidificada en el oxígeno. Si está disponible porque ayuda a calentar al paciente de adentro hacia afuera. Si no puede sentir una pulsación radial, entonces use agua tibia y humidificada en el oxígeno si está disponible, porque ayuda a calentar al paciente de adentro hacia afuera. Bueno, no sabía, pero qué interesante. Si no puede sentir pulsaciones radiales, suavemente palpe las pulsaciones en la carótida y espere hasta 60 segundos antes de decir si el paciente no tiene pulso. Incluso una pulsación, una frecuencia cardíaca de 1 a 2 latidos por minuto indica actividad cardíaca, y esta puede recuperarse espontáneamente una vez que se caliente el núcleo del cuerpo. Sin embargo, existe evidencia de que el RCP, cuando se realiza correctamente, aumentará el flujo sanguíneo a las partes críticas del cuerpo. Vea pues. Por esta razón, algunos expertos recomiendan comenzar RCP en un paciente con hipotermia. ¿Y sin pulsaciones? La Asociación Americana del Corazón recomienda que RCP puede iniciar si el paciente no tiene valores detectables, si no tiene valores detectables de pulsación o respiración. Recuerde que para un paciente con hipotermia esto puede requerir un tratamiento prolongado de comprobación de pulsaciones de hasta 60 segundos. La perfusión se verá comprometida en función a la gravedad del resfriado y la exposición. Su evaluación de la piel del paciente no será útil en determinar un choque. Supongamos que el choque está presente y trátelo adecuadamente. El sangrado puede ser difícil de detectar debido a la circulación lenta y la ropa gruesa. Si se evalúa la escena, el MOI o la queja principal sugiere la posibilidad de sangrado, búsquelo con cuidado, recordando que el sangrado interno no se visualizará. Incluso una leve hipotermia puede tener consecuencias y complicaciones graves como arritmias cardíacas y anomalías de la coagulación sanguínea. Por lo tanto, todos los pacientes con hipotermia requieren transporte rápido para la evaluación y tratamiento. Evalúe la escena para encontrar la manera más segura de trasladar rápidamente a su paciente del ambiente frío. Al empacar a su paciente para el transporte, trabaje de forma rápida, segura y delicada. El manejo brusco de un paciente con hipotermia puede causar resfriado, lentitud y debilidad del corazón al contraerse o fibrilar. Si el transporte se retrasa, proteja al paciente de una mayor pérdida de calor. La toma de historia. Después de que se hayan gestionado las amenazas a la vida durante la evaluación primaria, investigue la queja principal, obtenga una historia del médico y esté alerta a los signos y síntomas específicos de la lesión, así como a cualquier negativo pertinente. La obtención de la historia del paciente en estas situaciones puede ser difícil. Si es posible, averigüe cuánto tiempo ha estado expuesto el paciente al ambiente frío, ya sea por él mismo o por personas cercanas. Las exposiciones pueden ser breves o prolongadas en duración. Por ejemplo, un paciente puede tener una enfermedad aguda de hipotermia de inmersión repentina en agua fría o hipotermia que se desarrolló a lo largo de las horas durante una exposición. Tu historial de sample puede proporcionar información importante que afecta tanto a su tratamiento, el campo y el tratamiento que recibirá su paciente en el hospital. Recuerde que los medicamentos y las afecciones médicas subyacentes pueden influir en la forma en que el frío afecta al paciente y su metabolismo. El último del paciente es la ingesta oral y la actividad previa a la exposición. Ayudará a determinar la gravedad de la lesión por frío. Evaluación secundaria. La evaluación secundaria se utiliza para descubrir lesiones que pueden haber pasado desapercibidas durante la evaluación primaria. En algunos casos, como el paciente gravemente herido o un tiempo de transporte corto, es posible que no tenga tiempo para realizar una evaluación secundaria. Centre su examen físico
en la gravedad de hipotermia, evaluando las zonas del cuerpo directamente afectadas por el frío y su exposición, y el grado de daño. ¿Está todo el cuerpo frío, hipotermia o solo las partes de congelación? Estas determinaciones afectarán sus decisiones al tratamiento. Por ejemplo, un paciente que deja de temblar pero permanece en un ambiente frío experimentará una rápida disminución de la temperatura corporal, un signo de severa hipotermia y una amenaza para la vida y que es una emergencia. Wow. En una grave hipotermia, evaluando las zonas corporales directamente afectadas por la exposición del frío al daño. A ver, esto sí me interesa. Dame. Está todo el cuerpo frío o solo las partes. Estas determinaciones afectarán sus decisiones para el tratamiento. Por ejemplo, esta parte. Determina el grado de exposición de la lesión por frío, así como cualquier otra lesión o afección que no se haya afectado inicialmente. El efecto adormecedor del frío, tanto en el cerebro y en el cuerpo, puede afectar la capacidad del paciente para informarle sobre otras lesiones o enfermedades. Por lo tanto, un examen minucioso de todo el cuerpo del paciente le ayudará a evitar pasar por alto pistas importantes sobre su condición. Tenga en cuenta que signos vitales pueden verse alterados por los efectos de hipotermia. Puede ser un indicador de su gravedad. La respiración puede ser lenta y superficial, lo que resulta en una baja oxigenación o niveles de oxígeno en el cuerpo, baja presión arterial y unas lentas pulsaciones también indican moderada o un severa hipotermia. Evalúe cuidadosamente a su paciente para detectar cambios en el estado mental utilizando la escala AFPU. Determine el CBT. El CBT es Body CBT. Espere. Core Body Temperature. Temperatura corporal central. Core Body Temperature. Ok. Determine la temperatura Core Body Temperature o la temperatura corporal central, utilizando un termómetro de hipotermia. Si los protocolos locales lo permiten, la oximetría de pulso a menudo serán inexactos debido a la falta de perfusión en las extremidades. Revaloración. Repita la evaluación primaria, revalúe los signos vitales y la queja principal. A mejorar la condición del paciente con las intervenciones. Identifique y trate los cambios en el estado del paciente. Vigile de cerca el nivel de conciencia de su paciente, signos vitales, y a medida que el cuerpo se recalienta, se produce una redistribución repentina de fluidos y la liberación de sustancias químicas acumuladas puede tener efectos nocivos como arritmias cardíacas. Manténganse alerta incluso si el estado del paciente parece estar mejorando. Revise todos los tratamientos que se han utilizado en un resfriado relacionado con una emergencia. Dependiendo de sus protocolos locales, su tratamiento puede incluir únicamente entrega de oxígeno. Reevalúe la oxigenación durante el parto. Mantenga un ambiente cálido, quitándole la ropa mojada o congelada. No retire la ropa que esté congelada pegada a la piel del paciente, obviamente. Comunica al centro receptor de toda la información que haya recopilado, que puede ser esencial en la evaluación, y trate a su paciente en el hospital. Tu documentación siempre debe incluir el estado físico del paciente, las condiciones en la escena, la información recopilada de los transeúntes y cualquier cambio en el estado mental del paciente durante el tratamiento y el transporte.
Bueno, esto lo vamos a dejar para mañana, pero es el gestión general de emergencias por frío. Viene gestión general de emergencias por frío. Hay harto por hacer. Pucha, hay harto para hacer. Bueno, ya. Ya casi acabamos, muchachos, ya casi. Que pasen buena noche.